Claro, cuando uno es joven, piensa que toda la vida va a ser uno joven y que los demás envejecen y mueren. En cambio, cuando empieza uno a madurar y envejecer, se da cuenta que también la regla ha sido aplicable para uno. También uno envejece y encanece. Uno se forja la vida de uno. No es el destino el que lo forja uno. Uno forja la vida, a favor o en contra. Jamás imaginé yo, teniendo un hogar de 8 hermanos, llegar a tener soledad, orfandad, viudez y terminar en un asilo. La vida a la edad que yo tengo, o sea, me ha pasado como las páginas rápidas de un libro. Me di cuenta que todo cambia, la edad va cambiando, el cabello se pone blanco, las arrugas vienen, las enfermedades también. La situación familiar puede cambiar drásticamente y ahora estás aquí, de pronto estás viuda y estás ciega y te botan de la casa, te quitan la propiedad y te vas a otro lado. Como seres dignos de pena, ¿no? Como que eso merecían estar en ese estado y menos mal que uno no está con ellos, no está como ellos, imagínense. Mire ese pensamiento tan absurdo mío. Ellos están así porque se lo merecen. Es una cosa tan absurda lo que yo pensaba. Ay, pobrecito, ellos mismos se mueren también. Cuando era niña, la máxima edad de vivir era 50 años. A los 50 años se considera una persona anciana, anciana. Ahora hay lo que quiera de viejo de 80, de 70. Yo tengo 75. Yo siempre he querido mucho a los viejos cuando era jovencito. Yo a veces he llorado viendo llorar a un niño. También he llorado. Y repito, como que no vamos a llegar allá. Cuando ya estamos en esta edad, nos damos cuenta del error que habíamos cometido de jóvenes. Yo qué voy a hacer como ese viejo. Digamos, hay estas expresiones muchas veces. Yo qué voy a hacer como ese acá, yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy el otro. Entonces, eso es un absurdo y habría que decirles a las nuevas generaciones que tengan mucho cuidado con hacer estas objeciones a las personas mayores de la tercera edad. No digan esto, porque no sabemos que Dios les permita llegar mucho más allá de aquel que ustedes en este momento están tratando como de menospreciar la vida de ese ser humano. Ni yo mismo me entiendo por qué tengo esta edad y usted me ve como estoy descifrando las preguntas, digamos, dando respuestas casi positivas o precisas a sus preguntas. Ni yo mismo me entiendo por qué tengo esta voz en esta edad, por qué tengo visibilidad en esta edad, por qué tengo el sentido del olfato en esta edad y del audio en esta edad. Una vez que ya estamos viejos, no servimos para nada, a un lado de nosotros. En todas partes noto que la sociedad nos releva. Claro que
¿Ya qué podemos ofrecer? Pero ya dimos, pues. Ya dimos de nuestra vida, de nuestra juventud. Porque yo soy una maestra jubilada. Yo eduqué niños y señor niñas. Yo eduqué, formé. ¿Y dónde están dónde están esos niños? ¿Y dónde están esos familiares? Yo tengo la plena evidencia que todas las personas que buscamos un lugar para descansar ya a estas alturas de nuestra vida, digámoslo, en el ocaso de la vida, entonces, bueno, yo creo que voy a morir junto a mis hijos, junto a mi familia, pero sin saber que hay cosas improvisadas que salen en el andar de la vida, en el caminar, en este mundo, en este trajinar del subir y el bajar, ¿no? Entonces, yo nunca me imaginé que podía estar en tal lugar o en tal sitio. Uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde muere. Nosotros tenemos en la vida una trampa al final del túnel. Nosotros no imaginamos en qué momento nos espera la tragedia. ¿Verdad? Para pensar, la vida es una trampa. Pero aquí hay una excepción. Yo sonrío porque me nace reír y me siento tranquila, porque yo soy muy creyente. Y la fe me ha ayudado mucho, me ha ayudado, pero maravillosamente. Eso es lo que me ha levantado el ánimo y me curó de la depresión. Uno se enloquece de pronto, como no piensa nada. Pero Dios me salvó cuando iba a cometer un horror con mi vida. Ahí, cuando me salvó la vida el Señor, comprendí que tenía que someterme a su santa voluntad y sonreírle y agradecerle la vida que me dio, la vida, no importa cómo esté, porque la vida es corta, dura poco y ya mismo me muero. Los seres humanos en general, todos cometemos errores, unos de mayor cuantía y otros de menos. Pero tal vez de los errores que haya cometido, no sé si debo arrepentirme o no, pero creo que sí, de los más fuertes errores que sí he tenido, fuertes errores. Yo sí le he pedido a Dios que Él me perdone. Si pudiera regresar el tiempo, nunca volvería a hacer eso. Nunca volvería a hacer eso. Pero el mundo va siempre por el camino de rosa. El camino de Jesús, el camino de espinas. Que es angosto. El de rosas es amplio, es un callejón inmenso. ¿Pero a dónde vamos a parar? Yo tengo 87 y en febrero cumplo 88. Si fue un bebedor y muchas cosas más sobre eso. ¿Por qué me mantengo así? 10 años que ya no fumo y ya no tomo. Fuera de la vida de los asilos, lo que yo extraño es la libertad absoluta que disfruté dentro del campo de lo doméstico en forma general. El ver a mis hijos, ver a mis nietos, ver a la familia cerca de mí, ver a los niños de la calle correr, leer un periódico, leer un libro,
tanta, por ejemplo, ir a la iglesia y ver sus imágenes bellas, la custodia del Señor, la custodia, cómo da la misa el Padrecito cuando alza la hostia de la consagración. Todas esas cosas me he perdido. Y claro, tengo que tratar de resignar, hacerme tripa al corazón. Las cosas diarias de la vida no las puedo disfrutar como disfruté antes. Pero bueno, ahora tengo que disfrutar mediante el oído. Claro que sí me vale, pero extraño la vista. La vista es lo más bello que nos ha dado Dios, una de las cosas más bellas. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? No hay mal que dure 100 años, ¿no? Conforme pasan los años, se acentúa la soledad y es necesario sentirse en compañía de alguien. Pero el amor humano, me di cuenta, es bien relativo, es muy pasajero. Le da una felicidad efímera. Yo tuve un poquito de mala suerte, ¿no? Un poquito de mala suerte. Yo me enamoraba de imposibles. Y quizás eso tal vez sirvió para mi comportamiento moral. Eso me salvó. Y me alegro que la imposibilidad me salvó. No extraño mayormente las circunstancias de afuera de este lugar, porque donde uno se enseña y encuentra las comodidades necesarias para poder vivir en una forma tranquila, en paz, todo lo que se beneficie a favor de mis principios, de mi realidad, de mi vida. Pero hay tantos recuerdos lindos verdaderamente. Mi abuelo Aparicio Saltos nunca cogió en sus brazos ni a sus hijos ni a sus hijas. Pero cuando nací yo, él me acogió en sus brazos. Y todas mis tías y tíos, y incluyendo a mi madre, se quedaron sorprendidas. Mi papá nunca nos agarró a nosotros. Y ahora viene a cogerlo a William. Tenía 1 mes de nacido. Venga, mijito. Venga, y me abrazó. Yo eso no sé, eso me conversan. Entonces, eso es una cosa que sin haberlo sentido, para mí me parece que es una cosa bella que hizo mi abuelo conmigo. Lo que no había hecho ni con sus propios hijos. Si no hice viejo, no me resiento. Ya viejos son los caminos y punto. Uno es más joven de lo que realmente se cree. Y eso me ha servido mucho. Me siento joven. Nada es eterno, de verdad. Da una especie de nostalgia